Impactos y amenazas de los páramos. Pueden mirar ustedes ahí la filmina. Vamos a avanzar rápidamente para hacer unas consideraciones finales. Jurisprudencia respecto y referente a los páramos. Ahí quisiera detenerme un poco. La legislación colombiana es quizá una de las legislaciones más completas en el mundo. Hace poco estábamos tratando de llegar a un acuerdo de qué ley ambiental podíamos los congresistas del Partido Verde proponerle al país. Y con los expertos, con quienes conocen del tema, llegábamos a la conclusión de que son pocas las cosas que faltan por legislar. Lo último dijimos, bueno, vamos a legislar entonces sobre ríos y humedales. Pero esto lo que nos hace reflexionar en algo que planteaba el profesor Antanas, y es de la importancia de la ley. Pero de la ley entendida no como una expresión gramatical, literal y exegética, sino la ley dentro de un contexto. Y para esto hago uso de un filósofo muy importante, Leonardo, mexicano, el profesor Recasén Siches. Él coloca un ejemplo y dice, si ustedes llegan a una estación del tren y encuentran un aviso que dice prohibido pasar con perros, pero llega un señor con un oso, ¿ustedes lo dejan pasar? Claro, dicen uno, ¿cierto? Porque el aviso dice únicamente pasar con perros. Y esa es la idea que sobre todo en Latinoamérica y en quienes somos herederos del mundo jurídico romano-germánico tenemos, la exégesis de la ley. Creer que la ley es lo que está literalmente regulado, cuando la ley no es eso. La ley tiene una metarealidad que es la que el intérprete siempre debe encontrar. Y entonces yo no lo dejaría seguir con un oso, porque lo que quiere el aviso es que no se siga con unos animales peligrosos al tren. Eso quiere decir que esa metarealidad implica que ningún animal peligroso, por grande o pequeño que sea, puede entrar al tren. Ese es el concepto de ley que respecto a todo este tema ambiental nosotros debemos empezar a entronizar, pero sobre todo a defender. Javier, pasamos la de jurisprudencia. ¿Cómo podemos preservar los páramos en Colombia? Pues hay unas propuestas puntuales. ¿Y por qué Colombia es una potencia hídrica en el mundo? Y entonces podríamos decir que hay suficientes razones para que nosotros tengamos esa bendición de la naturaleza, y es en ser una de las potencias hídricas, porque contamos con el lugar más lluvioso sobre la tierra, que es el Chocó, porque nuestras costas albergan ensenadas, bahías y golfos, porque su régimen de precipitación tan variado por corrientes húmedas provenientes de la cuenca del Amazonas, del Océano del Pacífico y del Mar Caribe, por su configuración orográfica, obviamente, por su gran cantidad de reserva de aguas subterráneas, porque el deshielo de los nevados alimentan las corrientes en periodos de verano. Es indudable entonces que nosotros somos unos hacedores y tenemos la obligación de ser mejor unos cuidadores, si se me permite la expresión, de este recurso. ¿Cómo interactuamos? La siguiente, impactos y amenazas sobre el agua en Colombia. Podríamos decir que una de las amenazas vigentes es la deforestación de las cuencas. Insistimos, el desarrollo minero en los páramos es nefasto. La contaminación de agua por pesticidas en riego, el vertimiento de aguas residuales, tanto las industriales como las urbanas sin tratamiento, la sedimentación de los ríos, los fenómenos de eutrofización y la desaparición de nevados y glaciales. Continuamos con otras amenazas y seguimos, Javier, con los cuerpos de aguas más representativos
de Colombia. Entonces podemos ver que uno de ellos es el río Magdalena, que atraviesa casi todo el país del sur a norte, nace en el páramo de Las Papas, lo ven ustedes ahí al lado izquierdo, y se desliza por departamentos como Huila, Tolima, Caldas, Antioquia, Cundinamarca. Tenemos el río Cauca, el río Chicamocha, el Caño Cristales. Este es el río más hermoso del mundo, indudablemente, por sus colores y pues el paisaje que lo rodea. Se encuentra ubicado en la Sierra de la Macarena, al sur del país. De verdad que esto sí es algo que merita y que es necesario conocer. No puede haber un ambientalista que no conozca Caño Cristales. Hay unos cuerpos de agua bastante representativos. Bahía Málaga, queda en el Pacífico colombiano nuestro, en donde hacen su aparición en determinadas épocas del año las ballenas yubartas. La Bahía Santa Marta, el embalse de Guatapé, queda en Antioquia. Fue un embalse que se construyó en principio para el turismo, pero que también alberga allí una hidroeléctrica y que sirve para el abastecimiento. Y un lago que es impresionantemente hermoso, que queda en el departamento de Boyacá, el lago de Tota. Es el lago de agua dulce más grande del país y se encuentra a una altura de aproximadamente casi 3.000 metros de altura. Es un lago de verdad bien importante. Tendríamos la ciénaga de Ayapel, etcétera, etcétera, etcétera. Esta rápida incursión en los páramos pues es obligatoria y trata sobre todo, indudablemente, de hacer reflexionar a los ciudadanos que todo este proceso y toda la fuente primigenia de vida y de recursos acuíferos se encuentran en las regiones, es decir, en esos departamentos en donde a veces el cuidado y la falta de información respecto a los tesoros que poseemos como colombianos no es muy frecuente. De ahí que la cultura ciudadana con la cual nos ha enriquecido tanto el profesor Antanas es vital en todos estos procesos de preservación y de discusión ambiental. Como congresistas, y con esto terminamos, siempre en lo que a mí respecta me he hecho una pregunta. Y la primera pregunta es, ¿a qué vine al Congreso? Y uno lo primero que se responde es a hacer leyes. Pero cuando tiene que empezar a estudiar un sinnúmero de articulados que a la larga no tienen un efecto efectivo, discúlpenme si soy redundante, pues uno se da cuenta que el problema de la organización social y democrática no es jurídico, no es de leyes. Es un problema más de tener un nuevo imaginario colectivo, una cultura y de tratar de permear algo que hoy en las democracias contemporáneas es vital. Y es entender que más allá de los derechos que seguramente nos da una constitución, unas leyes, unos tratados internacionales, un bloque de constitucionalidad, más allá de ello, lo importante es el deber que nosotros como ciudadanos tenemos que entronizar. En la medida en que entendamos que nosotros no somos simplemente un fin en sí mismos, sino que nuestra razón de ser es verdaderamente la realización de los otros, seguramente que en esa medida seremos capaces de cumplir con esa misión tan ardua, pero tan vigente e importante en el día de hoy, en el momento actual de la humanidad, como lo es preservar el medio ambiente. Muchas gracias.